Muy buenos días, mis amados hermanos. Amada iglesia, nuevamente es un gusto, es un deleite poder estar en el día del Señor y más el poder estar alrededor de su palabra, ante su presencia, con el propósito de que nosotros seamos instruidos en la palabra de Dios. Entonces, en este orden de ideas, mis amados hermanos, pongamos toda nuestra actitud, toda nuestra mente, todo nuestro ser al estudio de las Escrituras. Y en el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a estar continuamos con el estudio del Catecismo Menor de Westminster. Catecismo, mis amados hermanos, vamos a recordar, pues es una forma pedagógica en la cual nosotros tenemos unos documentos donde formula unas preguntas y unas respuestas, pero que nos llevan este estudio de esta manera, o diseñado de esta forma pedagógica, para entender más fácil lo que las Escrituras enseñan. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa o qué entendemos nosotros que existimos en esta tierra? Es decir, se pregunten y digan, ¿yo para qué existo? ¿Qué puede, mis amados hermanos, responder un hermano que pueda responder? Que esa es la primera pregunta que nosotros vimos del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Gloria a Dios y gozarle para siempre. Esa es la respuesta. ¿Para qué existimos? Entonces, para glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Segunda pregunta, nosotros vimos, mis amados hermanos, de que Dios, ¿qué nos ha dejado como regla para poder nosotros aprender o conocer o saber cómo se debe glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre? ¿Qué regla nos dio? La palabra de Dios. Muy bien. Solamente nosotros entendemos que la que hoy tenemos, la que hoy leemos, estudiamos, escuchamos, es la que es suficiente y la cual tiene toda la autoridad por sí misma para enseñarnos a nosotros a glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Entonces, mis amados hermanos, un hermano que me pueda responder, ¿cuántos libros tiene la Biblia que nosotros usamos, leemos y escuchamos? No te va a alcanzar el tiempo. 66. 66 libros. Muy bien, ¿cuánto tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. En ese orden de ideas ya tenemos entendido que toda esta palabra que tenemos en nuestro idioma es suficiente, es completa para poder nosotros aprender cómo hemos de glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. En la tercera pregunta, mis amados hermanos, entonces ya nos indica el Catecismo Menor de Westminster de qué debemos todos nosotros creer con respecto a lo que la regla enseña. Mi hermano, no te va a alcanzar el tiempo, es muy larga la pregunta. Sí, tranquilo. ¿Qué debemos creer? Tranquilo, mi pastor. Gracias. No, estoy tranquilo, por eso le digo. ¿Qué debemos creer? Las Escrituras. Sí, las Escrituras, ¿qué nos enseñan? Conocer de Dios. Que Jesucristo Sí, es nuestro. es el Hijo de Dios. Eso es lo que debemos creer. Entonces, el énfasis de la palabra de Dios como principal, en la tercera pregunta que nosotros vimos el domingo anterior, es que el hombre debe estar interesado en creer. Esa es una demanda, es la orden de Dios. Debemos creer. ¿Pero qué debemos creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por esa razón, todas las cosas que nosotros vivimos, hacemos, pensamos, las debemos de hacer es en Cristo. Porque es la única manera en la cual el hombre puede glorificar a Dios
y gozarse de Él para siempre. ¿Todo aquel que está sin Cristo glorificará a Dios y se gozará de Él para siempre? Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos, tener en cuenta estos aspectos. Entonces ya nos sumergimos o vamos a estar profundizando ya la pregunta cuarta del Catecismo Menor de Westminster, que dice así, la pregunta, ¿qué es Dios? Esa es la pregunta que formula el Catecismo Menor de Westminster. Entonces, como respuesta, mis amados hermanos, ahí lo podemos ver en pantalla en la diapositiva, dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Bien, ¿qué es Dios? Entonces el catecismo nos da como respuesta, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Así que de esta manera, mis amados hermanos, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a estar teniendo 3 énfasis para el desarrollo de esta pregunta. El primer énfasis, donde nosotros estamos viendo en el día de hoy, Dios es espíritu. Entonces, mis amados hermanos, en San Juan, capítulo 4, 24, ¿qué dice este texto bíblico? Dios es espíritu y los que le adoren, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Que le adoren, sí, que le adoren de esa manera. Entonces, San Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Las escrituras se está revelando, nos está mostrando, nos está manifestando, nos está enseñando la esencia, la naturaleza de Dios. Recuerden que es Dios. Entonces Dios es espíritu. El texto lo dice, San Juan 4:24. Entonces, hermanos, vamos a estar siempre recordando este texto cuando decimos Dios por esencia, por naturaleza, es espíritu. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que Dios no posee un cuerpo o una corporalidad. Eso es lo que significa, mis amados hermanos. No posee materia ni extensión física. Su ser trasciende toda categoría criatural. Es decir, mis amados hermanos, por esa razón entendemos lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen. ¿Cierto? No te harás imagen, ni de ninguna cosa, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede ser representado. Solamente estoy como palabreando el texto. Puede ser que no lo diga con exactitud, pero esto es importante. ¿Por qué razón Dios es espíritu? ¿Y por qué nosotros creemos que Dios es así? Y por esa razón entendemos, mis amados hermanos, que Dios no puede ser representado. Por esa razón, mis amados hermanos, por ese motivo, nosotros en el día de hoy, en el texto que nos da el San Juan 4:24, que dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, entendemos eso, ¿sí, mis amados hermanos? Dios es espíritu, por lo tanto, no posee ninguna corporalidad, ni se puede representar con ninguna cosa creada. Dios no tiene semejanza con ninguna cosa tampoco mortal. Dios no está compuesto de partes, sino que es absolutamente uno en su esencia. Esto es importante, no hay partes tangibles o alguna cosa que podamos decir, esto es parte de Dios o esto es Dios. Entonces, amados hermanos, cuando dice el texto en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que confirma este fundamento ontológico,
o el ser de Dios, o la esencia de Dios. ¿Qué dice el texto? Hermanos, ahí lo vemos en amarillo. Dios es espíritu. No, en el Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Perfecto. El nombre, este es el nombre de Dios. Soy el que soy. Yo soy. Revela, mis amados hermanos, amada iglesia, la esencia de Dios. No depende, mis amados hermanos, de nada externo, de sí mismo. Él es la fuente autosuficiente, autoexistente de todo ser. Es decir, mis amados hermanos, comprendamos. Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, ¿qué significa? Que Dios existe antes de tiempo, espacio y materia. No se nos olvide eso. Hermanos, por esencia, cuando Él dice, yo soy, existo, es que todas las cosas tienen un inicio gracias a que Él es desde siempre. Antes de el tiempo, del espacio y la materia, ya Dios es. Por esto, mis amados hermanos, Dios en su esencia es trascendente. Está por encima aún de las cosas que nosotros podemos ver y las que no vemos, que fueron creadas. Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, ¿es claro? ¿Por qué razón nosotros creemos que Dios es espíritu? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, segundo aspecto de desarrollo estamos desarrollando esta pregunta del Catecismo Menor de Westminster, la cuarta, donde nos pregunta ¿qué es Dios? Entonces, primero vimos Dios es espíritu. Segundo, vamos aquí a ver algo muy importante, que esto es maravilloso. Los atributos incomunicables de Dios. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que al ser Dios espíritu, se desprende estos atributos que ninguna criatura puede compartir. Es decir, nadie que haya sido creado tiene estos atributos. Son sencillamente, netamente, esencialmente de Dios. Por eso se llaman incomunicables. Los podemos conocer, pero que solamente pertenecen esencialmente de Dios. Que Él es infinito. ¿Algún ser, hermano, creado es infinito? No. Entonces, por esta verdad, mis amados hermanos, en el Salmo 145, versículo 3, cuando indica este texto, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Lo que estamos nosotros en este momento estudiando son sus atributos, algunos atributos, y vamos a ver algunos son muchos, pero tenemos estos que nos da el Catecismo Menor de Westminster, que son incomunicables, como el ser infinito. ¿Por qué son incomunicables? Son esencialmente de Dios, no ningún ser creador. Hay que explicarlo. ¿Sí? ¿Cierto, mis hermanos? Es entendible, ¿sí? Hay que explicarlo. ¿Por qué son incomunicables? Porque ninguna criatura los puede compartir. Solamente No solamente no los puede compartir, no los tiene. Sí, no los tiene. Son propios de Dios y nadie los tiene, es porque Dios no los dio. No los comparte porque sencillamente No los tiene. no los tiene. Y Dios no se los dio. O sea, solo pertenecen a la persona. Solamente pertenecen a la persona de Dios, a la persona de Dios. ¿Sí? Por eso pregunté, ¿algún ser creado tiene este atributo de ser infinito? Perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha compartido, no lo ha dado y sencillamente le pertenecen a Dios.
a la persona de Dios. Ningún ser celestial, ninguna criatura, ni el universo, nada. Exacto, ningún ángel, ningún ser humano, ninguna criatura que haya en la tierra o en el universo los tiene. Por eso son incomunicables. Entonces, mis amados hermanos, el Salmo 145:3 indica que Dios no está sujeto a las limitaciones. Es decir, estamos entendiendo qué significa el ser de Dios infinito. De que Dios no tiene o no está sujeto a las limitaciones del espacio o tiempo o materia, ni tampoco del conocimiento creado. Es decir, eso es importante. Por eso nosotros entendemos, si Dios es espíritu y de Él inician o es el origen de todas las cosas como tiempo, espacio y materia, por lo tanto ya entendemos la razón por la cual también Dios es infinito. Porque no hay un inicio en Él como esencia, estoy hablando como esencia, ni inicio de Él, ni ningún final. En cambio, las cosas que Él creó, sí, tiene un inicio y tiene un final. Por esa razón, este atributo de Dios, que dice el Salmo 145:3, es inescrutable todo lo que Dios es. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿quiénes han ido al mar? ¿O lo conocen? Muy bien. Uno va entrando, ¿cierto? Entrando. Pero hay un punto hasta donde nosotros no podemos llegar. No es lo mismo que el ser de Dios sea un laberinto o que no pueda uno profundizar o entrar o adentrarnos. En el mar uno ya entra y si estamos equipados podemos entrar y profundizar más. Y los que saben nadar pueden profundizar más. De Dios es que nosotros tenemos esa capacidad, facultad que Dios nos da de profundizar de Él, pero es que Él es muy, muy profundo, tanto que nuestra mente o nuestro razonamiento no puede abarcar lo que Él es. Eso lo hace a que entendamos que Dios, aun siendo que nos permita escudriñar, profundizar en Él, pero no logramos llegar con toda plenitud a lo que Dios es o a conocerle. Por esa razón, mis amados hermanos, creemos que Dios es infinito. Entonces no tiene ninguna limitaciones de todo lo que nosotros podemos decir con respecto a espacio o a materia o al Él es. Es que lo que pasa cuando tú dices inescrutable es correcto. O sea que nosotros no lo podemos reconocer porque nuestra mente es finita. Sí. Todo lo que nosotros conocemos en la mente está relacionado a tiempo, materia y espacio. El tiempo fue creado. Sí. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, Dios es espíritu y no hay nada creado, ni el tiempo. O sea, no hay un antes del principio. Génesis 1:1. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entender eso? Porque nuestra mente fue creada. Nosotros somos finitos y nosotros no podemos escrutar o reconocer o ponerlo como en un laboratorio para conocerlo. Dios es Dios. O sea, infinito, va más allá de nuestra razón, de nuestra comprensión, aún más allá de las cosas que hoy se han descubierto, más allá de la misma física cuántica, más allá de lo material, más allá de lo espiritual, porque nosotros nunca podremos conocer porque Él es Dios. Gracias, mi pastor. Inmutable, otro atributo incomunicable de Dios. Pero ahí hay otro eterno. Entonces, ya vimos infinito, ahora eterno. Entonces, la eternidad divina, mis amados hermanos, no es meramente una duración infinita, es decir, duración, ya estamos entendiendo que no tiene que ver nada con tiempo, sino la existencia fuera del tiempo mismo. Dios no se envejece, mis amados hermanos, no tiene unas etapas progresivas, porque Él es la causa del tiempo. Entonces, tengamos en cuenta Génesis 1:1. En el principio,
Entonces ya hay un origen del tiempo. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno. Por esa razón hay un origen del tiempo. Porque hay un ser que está fuera del tiempo. Antes de Génesis 1:1, Dios es eterno, ya existe. Por esa razón nosotros creemos en este atributo de Dios, que Él es eterno. Entonces acá dice las Escrituras, Salmos 92, un hermano que lo pueda leer fuertemente. Que están amarillos, ¿sí? Sí, eterno. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Perfecto. Entonces aquí ya nosotros estamos entendiendo por qué razón creemos que Dios, y uno de sus atributos es que Él es eterno. Porque nos confirma su misma palabra de que antes de que todas las cosas fuesen, Él es Dios. Inmutable. ¿Qué significará ese término, esa palabra, inmutable? Que no cambia. Que no cambia. Perfecto. Entonces esta inmutabilidad, mis amados hermanos, este atributo de Dios, este atributo incomunicable, es la garantía, amados hermanos, de toda la revelación de la palabra de Dios, de las Escrituras, de todo lo que Dios aquí nos ha revelado. Nos garantiza que por ser Él inmutable o incambiable, o que nunca cambia, que nunca deja de ser, pues nos garantiza a nosotros que su palabra, sus promesas no van a carecer jamás de fundamento. Siempre van a ser firmes. Hermanos, cuando Él dice que Él aborrece al impío, eso es fundamental, es verdad. Y si se lo dijo a los que estaban en el tiempo de Moisés, para hoy, hermanos, es lo mismo. Todo aquel que aborrece al Señor es maldito. Y era todos para el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto o que salieron de Egipto. La misma palabra es para nosotros hoy en día. Por esa razón nosotros creemos en que Dios es inmutable. No cambia. Por eso nosotros, y esa es la razón, mis amados hermanos, en que confiamos en su palabra revelada. Porque Dios nunca cambia. Es inmutable. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué es Dios? Espíritu. Espíritu. ¿Qué es Dios? Ahí vimos unos atributos incomunicables como infinito, eterno, inmutable. Entonces nosotros estamos desarrollando y aprendiendo en el día de hoy la pregunta cuarta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué es Dios? Entonces ya vamos a dirigirnos a la tercer aspecto. En la diapositiva entonces vamos a estar viendo los atributos comunicables. Ahora sí, entonces en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vamos a ver ya, mis amados hermanos, como atributos que son esencia, naturaleza de Dios misma, pero estas son comunicables. Entonces ya vamos a ver por qué razón son comunicables. Porque las anteriores son incomunicables, mis amados hermanos. Porque ningún otro ser existente tiene esos atributos. Correcto, porque Dios no las ha dado a ningún ser creado. Solamente Dios los tiene. Correcto. Entonces ahora vemos estos atributos comunicables como la sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Mis amados hermanos, este tercer énfasis del catecismo
desciende de la esencia divina a su carácter moral y relacional de Dios. Es decir, no olvidemos, la sabiduría, el poder, santidad, bondad, justicia y verdad es esencia de Dios. Dios es sabiduría, Dios es poder o todopoderoso, omnipotente. Él es santo, Él es bondadoso, Él es justo, Él es verdad. Entonces ya vemos, recordemos, Él dice, yo soy. Eso es importante porque Dios dice, yo soy sabiduría, yo soy todopoderoso, yo soy santo, yo soy bondadoso, yo soy justo, yo soy la verdad. Las palabras que el Señor Jesucristo, que ya posteriormente en las próximas clases vamos a estar viendo ya más con estos aspectos con nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy... Todo eso son atributos, esencia misma de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta esencia divina tiene que ver o nos ha revelado el carácter de Dios moral y relacional. Aquí es importante porque ya vemos que es relacional, por eso es entendible que son comunicables. Atributos que aunque son perfectos en Dios, son comunicables, no. Sí, O sea, ¿qué no reflejan? tiene razón, no. ¿Por qué son comunicables? Porque ya sí el hombre, sí, el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo importante. Génesis, cuando dice creó al hombre, y cuando crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, ahí sí ya vamos a entender que hay unos aspectos, unos atributos, los cuales Dios sí comparte con el ser humano. O sea, sí, pero ¿cómo los comunica? ¿Cómo los Es que comunica? tú hablaste de que Dios es totalmente sabio, totalmente poderoso, y tú dices que son los atributos comunicables. Entonces el hombre es totalmente sabio, totalmente poderoso. No, porque fue hecho. Totalmente justo, totalmente amor. Es lo que se está entendiendo. Es reflejar, sí, es reflejar los atributos de Dios. Pero hay que hacer una diferencia. En Dios esos atributos son perfectos, ¿sí? En el hombre son apenas un chispazo de ese. Es un reflejo. Exacto. Sí, gracias, mi pastor. Hay que Entonces, explicarlo. cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, estos atributos es el reflejo. No es que el hombre por esencia, por naturaleza, sea sabio, sea poderoso, o sea santo, o sea bondadoso, o sea justo, o sea verdadero. Por esencia el hombre no es con esto. Perfectamente eso. O sea, lo que pasa es que tienes que hablar de Génesis 1 y 2, Ajá. Génesis 3 y en Cristo. Y en Cristo. O sea, ¿por qué? Porque la imagen de Dios está ahí permanente. Ahí está permanente, claro. Con circunstancias claras. Entonces, ahí estamos, son netamente de Dios. O sea, Dios es Perfectamente. Es perfecto. En el hombre es Génesis 1 y 2, Génesis 3 y En a Cristo. partir de Cristo. ¿Qué pasa? Que ya manifestamos o reflejamos estos atributos. Entonces, mis amados hermanos, el hombre como imagen de Dios, es decir, la sabiduría y el poder de Dios gobierna providencialmente la creación, como su santidad, es decir, lo separa de todo pecado. Estamos viendo que esto es netamente, perfectamente en Dios, estos atributos. Y que su justicia exige la rectitud de todo del juicio. Su verdad garantiza la fidelidad de su palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios, es que el hombre manifiesta o refleja estos atributos. Por esa razón, mis amados hermanos, vemos en este texto que dice en Génesis 17:1, ahí en la diapositiva. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Muy bien. La perfección en Dios es esencial, es su esencia. Dios es perfecto. Pero cuando le ordena a Abraham que ande de manera perfecta, ya Abraham lo tiene que hacer es en Cristo. O sea, en ese tiempo dentro del pacto. Porque Cristo es el pacto. Entonces, nadie que está sin Cristo puede o será capaz de andar delante de Dios como Dios lo ordena. Ser perfecto. Y no se está refiriendo a la perfección esencial de Dios o de la naturaleza de Dios. Cuando Dios nos exige a nosotros, para aterrizarlo en el día de hoy, es que andemos delante de Dios perfectamente, es que seamos como útiles. Es decir, ustedes sean padres y sean padres a la manera de Dios. Eso es lo que está diciendo, que sean completamente útiles y capaces de ser padres a la manera de Dios. Así debemos de andar. Si eres una persona que está en autoridad, debe hacer justicia, pero lo debe de hacer a la manera de Dios. Debe gobernar con justicia, con verdad, con rectitud, pero es a la manera de Dios. Por eso, mis amados hermanos, nosotros en Cristo, por eso es importante decir que es en Cristo, porque cuando cae el hombre, se rebela contra Dios, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Es decir, no hay ninguna chispa, absolutamente de nada, de que el hombre sea sabio, o que el hombre sea justo, o que el hombre ande en verdad. Necesita ser nuevamente incorporado en Dios, para que manifieste o refleje estos atributos. Los atributos comunicables. Génesis 1 y 2. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, potencialmente él puede vivir justicia, amor, autoridad. ¿Qué otros atributos comunicables ustedes conocen? ¿Cuáles son los otros atributos comunicables que conocen ustedes? ¿Qué son comunicables? Que nos comunicó a nosotros. Por eso somos seres humanos. Bondad, justicia, sabiduría, poder, listo. Amor. Sí, verdad, amor, listo. Todo eso en Génesis 1 y 2 potencialmente los podía expresar, porque no hay maldad en él. Cuando cae, esa imagen y esa semejanza se corrompe. Eso es lo que, esos atributos comunicables están en el hombre. Por eso nosotros vemos que hay sociedades que pueden determinar leyes, pueden hablar del amor, pueden expresar muchas cosas, pero como la caída nos afectó y nos distorsionó, o sea, no es que no estén, están, solo que están distorsionados y tienen un propósito. El propósito es el hombre mismo. Por eso la sociedad hace el mismo mandato de Génesis 1 y 2, pero sin Dios. O sea, ellos quieren extender, llenar la tierra, fructificar, multiplicarse, ser la tierra, como ellos quieren a su manera. Crean sus propias leyes, crean sus propios niveles de bondad, o sea, caen en el relativismo, subjetivismo, moralismo, religiosismo, porque esos atributos están, pero están ¿cómo? Distorsionados. Están distorsionados. Porque, o sea, si ellos no tuvieran esos atributos, ¿cómo se les puede demandar en un juicio porque no cumplieron? Sí, Dios le demanda al hombre ser perfecto, no solamente a los cristianos, a todos los hombres. Sí, a todos los hombres se les va a reclamar, venga, ¿por qué no guardaron mi día de reposo? ¿Por qué no fueron justos con su esposa, con sus hijos, en su trabajo? En todos los aspectos donde reflejamos a Dios y los atributos de Dios. ¿Qué sucede cuando estamos en Cristo? Dice Ezequiel 36:26, os daré Corazón nuevo. Corazón nuevo, un espíritu nuevo para que hagan mi voluntad. La voluntad es igual a, diácono John, voluntad es igual a, que concentres, hombre. Voluntad es igual a
¿Dónde vemos la voluntad de Dios? En su palabra, y su palabra es 3 letras. Su palabra es 3 letras. Ley, muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo obedecemos la ley para ser justos? Obedeciendo su palabra. En Cristo tenemos la capacidad. Por eso nosotros tenemos una lucha aquí. Esos atributos comunicables cuando decimos, o sea, nosotros ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo podemos racionalizarlo? Que Él es la causa de todas las causas. Porque no hay ninguna causa incausada. ¿Por qué razón? Porque todas las causas incausadas simplemente es agnosticismo. Pero las causas causadas tienen un principio. Un principio de, usted habló de 3 aspectos. ¿Cuáles son? Del tiempo, Tiempo, espacio, materia materia, y materias. que son los efectos. Exacto, es lo que Dios crea todo eso y tenemos creación, tenemos Big Bang si ustedes quieren. No sabemos si sí o no, pero solo al hombre se le da eso, solo por eso el hombre responde ante Dios por sus actos. O sea, en ese sentido. Pero, o sea, digamos, en Cristo tenemos la capacidad de cumplir la ley de una manera, o sea, jurisprudencial, o de una manera en que podemos hacer todas las cosas. Ok, muy bien. Fíjate que la pregunta de él es profunda. ¿Por qué razón? Porque nosotros en cuanto creemos en Cristo, no somos perfectamente justos, perfectamente amor, perfectamente bondad. No, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, en un cuerpo mortal, con la sombra del hombre caído o de la carne. Y Dios nos da el poder porque nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros manifestemos un atributo maravilloso, ¿sí? Que se llama sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, Ivonne? 2 palabras la conforman. ¿Qué es sabiduría? 2 palabras, no 2 letras. ¿Qué es sabiduría? ¿Cómo sé que alguien es sabio? ¿Ah? Tiene conocimiento. No, el que tiene conocimiento es otra cosa. El sabio es el que aplica el conocimiento. Si yo sé que Dios me va a disciplinar porque me estoy portando mal, ¿qué hace el sabio? Se arrepiente, corrige y pide perdón a Dios. ¿Qué hace el necio? Se esconde, justifica, dice muchas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, fíjense que lo que nosotros hace, nos libera de la esclavitud, del pecado, de la necedad. Y empezamos a obedecer su palabra o su ley, por lo tanto empezamos a caminar en justicia, en amor, en Sabiduría, misericordia, tenemos verdadero gozo, verdadera paz, estamos reconciliados con Dios. Fíjense que o sea, los atributos comunicables, ¿por qué todos nosotros confesamos que Dios existe? Lo sabemos acá dentro de nuestro corazón, pero lo podemos discernir. Decimos el sol, la luna, las estrellas, todo tiene que estar bajo el control de algo. Todo funciona bajo leyes. ¿Cómo llegamos a esa razón? Porque somos regenerados. Porque somos regenerados. ¿Qué dice el no regenerado? Pues que es casualidad o que... No. otra cosa, no. No dice, es que tiempo, materia y espacio siempre ha existido. Y siempre va a existir. Y todo está sobre la sinergia de lo que existe, o sea, la materia se transforma. El creyente no cree en la sinergia, cree en el monergismo. ¿Qué es el monergismo? Que Dios obra a través de todo lo creado para manifestarse, Él la sustenta, la sostiene y se manifiesta. Por eso la Biblia dice, toda la creación cuenta sus maravillas. Y eso es importante, entonces hay que tener claro esto, por eso yo les dije, los atributos comunicables hay que entenderlos, Génesis 1 y 2, Génesis 3 y en Cristo. Sí, en Cristo. ¿Por qué? Porque las personas que rechazan a Jesús lo hacen racionalmente. Tú los invitas a cine y todos llegan 1 hora antes del cine, se preocupan, llevan para todo, para la comida, van hasta con el estómago vacío porque saben que van a comer allá. Los invitas a la iglesia y llegan con una pereza. ¿Por qué? Porque está en la carne, el viejo hombre. Pero el nuevo hombre que dice, hombre, hay que conocer a Dios. ¿O no es así? Sí. Bien, entonces, mis amados hermanos, ¿qué es Dios? Espíritu. Espíritu.
Dios tiene unos atributos incomunicables. Infinito, ¿Sí? eterno, Eterno, inmutable. inmutable. ¿Por qué son por qué son incomunicables? Porque no se le ha dado a ningún otro ser existente, solamente Dios los tiene. Muy bien. Y vimos como tercer punto los atributos comunicables. ¿Por qué son comunicables? Porque los tienen, Que los podemos expresar. sí, los podemos expresar. Todo ser humano, ¿sí? Mi pastor hizo una corrección que yo no estaba precisando. Porque el que está sin Cristo también manifiesta estos atributos. Porque Génesis 1, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Sin pecado. Sin pecado, ¿sí? Pero lo creó a imagen y semejanza de Dios. Ya en la caída, aún cuando mi pastor hace la precisión, aún estando caído, expresa estos atributos. Pero que necesita el hombre a Cristo para poderlos manifestar o reflejar, Esos atributos discórdios están distorsionados. exacto, entonces no es correcto. No es correcto. Están dañados, por Sí. decirlo. Sí, Pero- están como vencidos Pero los manifiesta, que eso es importante, los manifiesta por esa razón. y son responsables. Y son responsables por eso. Entonces, mis amados hermanos, ya concluimos la clase en que estos tres puntos, estos tres aspectos de la naturaleza espiritual de Dios, sus atributos incomunicables y sus atributos comunicables, no son unas categorías desconectadas, sino que es una progresión lógica. Es decir, que nosotros a través de las escrituras estamos conociendo a Dios. Y cada vez que profundizamos en ellas, más conocemos de Dios. Pero a la vez que conocemos a Dios, nos hace más responsables de vivir para Dios. Por eso tiene que ver la pregunta cuarta con la primera. Si yo no conozco quién es Dios, pues mucho menos voy a glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Entonces, mis amados hermanos, en esto es muy importante tener en cuenta, porque Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable, y porque así en su ser, su carácter moral hacia nosotros es perfecto y Él es digno de toda confianza. Es decir, mis amados hermanos, conocer a Dios de esta manera no es meramente doctrina intelectual, sino el fundamento de una vida de adoración en espíritu y en verdad. Ese es nuestro propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Oramos? ¿Preguntas? ¿O preguntamos? Sí. Pues yo tengo una pregunta en cuanto al aspecto de la inmutabilidad. Digamos, en esas partes cuando, digamos, en algunos textos de la Biblia dice, y Dios se arrepintió, ¿no? Digamos, cuando iba a destruir a Gracias por Nínive. acompañarnos y bienvenida. A ustedes por invitarme a su programa. Señora Nelly, cuéntenos. Cuando iba a destruir a Nínive, o digamos, cuando una parte dice que Dios se arrepintió de crear al hombre. Ah, ok. Porque esa parte de se arrepiente, como si... Porque esa palabra de arrepentir... Y que en otro texto dice, Dios no es hombre que mienta ni que se arrepienta. Sí, Pero hay unos textos que dicen que se arrepintió de haber creado al hombre. Y digamos, yo entiendo el concepto de arrepentirse como cambiar de opinión de algo, ¿no? Entonces, digamos, si no cambia... Si quieres, yo digo. Hay algo muy importante que tenemos que entender cuando se habla de la inmutabilidad de Dios. Recuerden que el diácono nos enseñó que toda la creación funciona sobre tres aspectos fundamentales: tiempo, espacio y materia. Ya nosotros no entendemos eso sino de esa manera. Es como un pececito en un acuario. El mundo del pececito está dentro del acuario. O sea, afuera hay otro mundo, Pero nosotros hay otras entendemos- cosas, pero no pueden entenderlo porque su naturaleza, su creación está basada sobre una especificidad de tiempo, materia y espacio. ¿Sí? Entonces, cuando Dios es Dios y Dios es espíritu, es atemporal, es eterno, es infinito y es inmutable en ese sentido. Es inmarcesible, inmanente y todos los aspectos son incomunicables. Pero todo lo que Él ha decidido lo ha decretado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso. O sea, todas las cosas están decretadas. Segundo,
hay otro atributo de Dios que es incomunicable, que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere, porque todo lo que Él quiere es bueno y perfecto. O sea, nadie podría preguntarle a Él por qué hiciste lo que tú hiciste. Entonces, todo está decretado. Ahora, viene el paréntesis frente a las expresiones de la Biblia y se arrepintió Dios. En el contexto, cuando uno va a hacer una exégesis y un proceso de hermenéutica, se da cuenta que no está diciendo que Dios cambió de parecer, sino recuerda que las palabras tienen acepciones. O sea, una misma palabra se puede usar desde nuestro lenguaje para un uso o para otro. Entonces, y cambia la idea. En el sentido que dice, y se arrepintió Dios, como en Génesis 6, de haber hecho al hombre, quiere decir que Él en ese momento lo que pasó tiene un profundo dolor de lo que está sucediendo. Porque ¿qué es lo interesante de eso? Se arrepintió Dios, sin embargo Dios manifiesta su gracia por Noé y por su familia, sabiendo que de ese hombre y de esos 3 hijos, solo uno hay línea salvífica, pero salva a los otros 2 temporalmente del diluvio, pero manifiesta su gracia, pero da su juicio, es el juicio que a veces nosotros no queremos ver. Nosotros pensamos que Dios es tan bueno que esta vez me va a perdonar. No, esta vez tú te puedes rebelar contra Dios y puedes regresar sin pies a tu casa. Y todo lo va a hacer Dios porque está decretado de salvarte a ti, a través de las circunstancias. Entonces se arrepintió Dios, solo manifiesta la sabiduría de Dios en algo que nosotros tendremos que comprender como la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Cómo Dios ejecuta los decretos o el decreto de Dios. Porque al final, todo lo que ha pasado en nuestra vida es importante. ¿Cómo usted va a manifestar más misericordia? O sea, por eso no puedo, digamos, definir, digamos, si usted se arrepintió en base a mi entendimiento o mi condición de... Sí, ok. Por eso muchas personas cuando hacen, por decir, es tan peligroso las redes sociales, porque la gente dice muchas cosas pensando que Dios las dijo, pero a veces en lo que dice está negando el carácter de Dios. Exacto, tengo que analizar el Tengo que analizarlo atributos hermenéuticamente para poder definir la palabra. Exactamente. Es básicamente eso. Bien, oremos. Mi amado Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder aprender, Señor, de tu palabra. El aprender en el día de hoy tu esencia, es decir, Señor, tú se revela a nosotros, revelándose que eres Dios eterno, eres nuestro Dios infinito, inmutable, todopoderoso, omnisciente. Todos estos atributos, tanto incomunicables como comunicables, aquellos que son incomunicables, amado Dios, es netamente tuyos, es decir, tú no los has dado a ningún ser creado, ni los que están en el cielo, ni tampoco a los que están aquí en la tierra. Y los comunicables, Señor, pues gracias, porque de esta manera ya nos hacen más conscientes de tu existencia. Porque nosotros podemos, amado Señor, vivir en justicia. Podemos vivir en amor, en verdad, en bondad. Amado Señor, porque fuimos hechos a tu imagen, conforme a tu semejanza. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos ser cada vez más edificados, cada vez más, Señor, renovada nuestra mente, para cada vez más ser sabios, para cada vez más, Señor, ser justos, ser correctos, ser verdaderos, vivir como luz y sal en medio de este mundo. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos profundizar más quién eres tú. Y te lo agradecemos, Padre Santo, por tu revelación tan maravillosa, pero también por la iluminación de poder entender, ver y tener la capacidad de hacer. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.